Buenas tardes con todos. Vamos a dar inicio a nuestro primer conversatorio virtual, ¿no? Donde vamos a tratar de despejar ciertas dudas que hay ahora en la coyuntura que tenemos, ¿no? Con respecto a las diferentes normas que se han ido dando justamente en este estado de emergencia nacional, ¿no? Y también, obviamente, por el tema de la emergencia sanitaria, ¿no? Y en esta oportunidad tenemos como invitado especial a Álvaro García Manrique, ¿no? Que actualmente es el Intendente Nacional de Prevención y Asesoría Jurídica de la SUNAFIL, ¿no? Quien nos va a apoyar a tratar de absolver ciertas dudas que se tiene tanto la parte de los trabajadores como por parte de las empresas, ¿no? Hola Álvaro, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Irina. Buenas tardes, Ana, Bruno. Y buenas tardes a las personas que nos escuchan. Un gusto participar. Gracias, Álvaro. Álvaro, te voy a ir planteando las preguntas que hemos recogido, que son las que ahorita donde hay mayor ambigüedad, ¿no? Donde mayor incertidumbre y necesitamos ciertas respuestas o por lo menos algo de claridad para ver en qué escenario nos encontramos, ¿no? La primera de ellas es respecto a que qué tan válido va a ser que las empresas puedan aplicar una suspensión perfecta de labores, ¿no? Por caso fortuito o fuerza mayor, ¿no? Básicamente la opción que contempla pues la ley de productividad y competitividad laboral, ¿no? En su literal L del artículo 12 y su artículo 15, ¿no? ¿Qué tan válido sería eso, no? Correcto. A ver, primero decir, a ver, desde el tema meramente normativo, ¿no? Esta facultad de las empresas de iniciar un procedimiento de suspensión perfecta de labores que se encuentra en la ley de productividad y competitividad laboral no habría sido suspendida o dejada sin efecto, ¿no? Desde el lado normativo, ¿de acuerdo? Y por el contrario, se mantiene la norma en igualdad de condiciones, ¿no? Nos encontramos en una situación, una coyuntura especial, ¿de acuerdo? Y para la cual se han emitido normas especiales, ¿no? Igualmente, que han establecido que estos 15 días iniciales de emergencia nacional, ¿no? Llámese cuarentena, en el que muchas empresas, la gran mayoría, han paralizado porque solamente están funcionando aquellas que realizan actividades esenciales. La norma ha previsto una licencia con goce de haber, ¿de acuerdo? Primero el trabajo remoto y si no es posible, una licencia con goce de haber que sería obligatoria para las personas situadas en un grupo de riesgo, ¿no? Insisto que en principio las normas sobre suspensión perfecta no se han visto derogadas o dejadas sin efecto. Sin embargo, por estos días iniciales, estos 15 días, ¿de acuerdo? El objetivo de la norma es que los trabajadores, digamos, sigan percibiendo sus remuneraciones, ¿de acuerdo? Eso como primer punto. Como segundo punto, sí es cierto que esta situación, esta coyuntura, esta pandemia, ¿no? Del COVID-19, bien puede asimilarse como una situación de caso fortuito o fuerza mayor, puntualmente caso fortuito, y habilitaría a las empresas a iniciar este procedimiento, ¿no? Ahora bien, insisto, pero igualmente nos encontramos en un escenario especial. De momento, por estos 15 días de marzo, lo recomendable para las empresas es que cumplan con esta normativa especial, que se ha emitido de manera especial para la coyuntura, ¿no? El día de ayer el presidente de la República comunicó la ampliación de esta emergencia nacional, ¿no? Hasta el 13 de abril, o 12 de abril, perdón, 12 de abril, para la que seguramente se va a emitir una norma que va a precisar, que va a ampliarla, evidentemente, porque necesitamos la formalidad de la norma, y para la que todavía no sabemos, ¿de acuerdo?, cuál va a ser el derrotero, si es que se va a mantener la tónica de la norma inicial de la licencia con goce de haber o no. Si fuera el caso que no, ¿de acuerdo?, que es una posibilidad, no se sabe, ¿de acuerdo?, eso lo decide el gobierno, entonces se reactivaría, entendemos, esta figura de la suspensión perfecta, ¿no? Digamos, más que reactivar, se vendría a ser una herramienta ya más a la mano de las empresas, ¿no? Que podría en ese escenario solicitar una suspensión perfecta, ¿no? Insisto, que no ha sido suspendida ni dejada sin efecto, ¿no? Pero nuevamente insistiré que por los días de marzo lo recomendable, ¿de acuerdo? Como sector trabajo es que las empresas acojan esta normativa especial, ¿no? Emitida de manera especial que establece la licencia con goce de haber, ¿no?
Claro, Álvaro, porque incluso las empresas si aplicaran esta suspensión perfecta, ¿no? De acuerdo como lo señala la norma para ese supuesto, tendrían que primero de repente otorgar vacaciones, ¿no? Que es lo que exige la norma para aplicarlo, ¿no? Otorgar vacaciones devengadas, adelantadas, ¿no? Entonces ya estaríamos en ese supuesto si es que se aplicara, ¿no? Ya entraríamos al tema de las vacaciones, ¿no? Exacto, que el tema de las vacaciones que también ha merecido bastantes comentarios, ¿no? En los medios, de las autoridades, ¿no? Si digamos, se utilizara esta herramienta de la suspensión perfecta, como bien menciona Irina, también se activaría el tema de las vacaciones porque, claro, hay que buscar medidas alternativas que tiendan a menguar los daños a los trabajadores según como dice la norma, ¿no? Entonces, pero por ahora, ¿de acuerdo? Veámoslo de esta manera, ¿no? Los días de marzo, bajo la figura de la licencia con goce de haber, y los días de abril, esperemos todavía las normas que se vayan a emitir, que tienen que emitirse necesariamente. Claro, teniendo en cuenta que la licencia con goce de haber, porque acá justamente nos están consultando, la licencia con goce de haber es la compensable, ¿no? Es una licencia con goce compensable, de forma posterior o como acuerdo en las partes, ¿no? Exactamente. Es una figura que se ha creado para esta coyuntura, en el sentido de que cuando hablamos de compensación, nos referimos a una recuperación del tiempo, ¿no? Es decir, los días que el trabajador va a estar de licencia van a ser pagados porque es con goce de haber, pero con la condición de que recupere, ¿no? Esos días, ¿no? Que precisamente se encuentra de licencia, ¿no? O se está encontrando de licencia, ¿no? Ya, perfecto, Álvaro. La siguiente pregunta que tenemos, que también nos han planteado, ¿no? Es con respecto al tema de los contratos a plazo fijo, ¿no? Los contratos modales, ¿no? Con los cuales se pacta un inicio y un fin, ¿no? Entonces, hay supuestos en los cuales los contratos se van a vencer, ya sea durante el mes de marzo o a fines de mes, ¿no? O ya sea de repente en el mes de abril, ¿no? Entonces, estos contratos que se vencen, ¿no? Y que partamos de que son contratos que están válidamente establecidos, o sea, es decir, cumplen con todos los requisitos para hacer un contrato modal, ¿no? No existe obligación y las normas no han señalado que existe una obligación de renovar estos contratos por el tema de la cuarentena, ¿no? O sea, es decir, se puede aplicar válidamente la extinción del vínculo laboral, ¿no? ¿O cuál es la posición que tú puedes tener al respecto? Claro, la no renovación de un contrato a plazo fijo, ¿no? Un contrato válido, digamos, que no se ha desnaturalizado, hay que primero dejar en claro que no es una figura similar al despido, ¿no? Es una figura totalmente distinta que de hecho la norma laboral la tipifica como una causal distinta del despido que extingue también la relación laboral, ¿no? Eso por un lado. Entonces, efectivamente, la norma no ha establecido expresamente la obligación de las empresas de renovar los contratos. Si queremos encontrar alguna referencia normativa en el sentido que obligue a las empresas a renovar los contratos, por ejemplo, buscando en la legislación vigente, encontramos una en la legislación que se emitió a propósito de la igualdad remunerativa, ¿no? Ahí la norma señala que no se puede no renovar un contrato de trabajo a una madre que se encuentra, por ejemplo, en estado de gestación, digamos, por la razón precisamente de que se encuentra en estado de gestación, ¿no? Ahí tenemos una pequeña referencia, pero es una materia totalmente distinta a la que hoy nos convoca, ¿no? Nosotros creemos que desde la normativa especial que se ha emitido, dada esta coyuntura, los contratos válidamente celebrados que se extingan en estos días de marzo, ¿de acuerdo? En principio el empleador tendría la posibilidad de no renovarlos, ¿no? Claro, pero siempre tomando algunas precauciones, ¿no? ¿A qué me refiero? Como medida, digamos, de las empresas para evitar, ¿de acuerdo?, de que sean acusadas de que no están renovando los contratos por causa directa de la emergencia nacional en la que nos encontramos, ¿de acuerdo? De pronto los empleadores, ¿de acuerdo?, podrían causalizar la no renovación del contrato, ¿de acuerdo? Es decir, si bien es cierto, la norma no obliga a justificar por qué no se renueva un contrato a plazo fijo, digamos, como recomendación a las empresas podría ser que los empleadores puedan justificar la no renovación del contrato, ¿no? Por ejemplo, que la causa objetiva ha desaparecido, por ejemplo, ¿no? La causa objetiva para contratar. Insisto, ¿por qué?
Porque el objetivo de estas normas, ¿de acuerdo? Aunque no lo digan expresamente, pero el objetivo que subyace a estas normas que se han emitido en estos últimos días es garantizar que los trabajadores no pierdan sus empleos durante la cuarentena. Entonces, para tomar estos recaudos, sería esta la recomendación, ¿no? Ya, ¿y qué pasa en el caso de los periodos de prueba, ¿no? Porque es otra de las preguntas que nos hacen, ¿no? ¿Qué pasa con estos contratos que está establecido un periodo de prueba y, bueno, las empresas deciden extinguir los vínculos laborales por un tema de periodo de prueba, ¿no? Y justo cae en esta coyuntura, ¿no? De cuarentena. ¿Ya válida esa extinción o sería de repente cuestionada posteriormente, ¿no? Claro, digamos que es una situación similar, no igual, similar a los casos de los trabajadores con contrato a plazo fijo que ya superaron el periodo de prueba, ¿no? El periodo de prueba sigue existiendo y como tal siguen existiendo las facultades inherentes a las empresas durante el periodo de prueba, ¿no? Y la recomendación va a ser la misma, ¿no? Digamos, para evitar que la empresa sea acusada posteriormente de que no ha, digamos, verificado una supuesta superación del periodo de prueba por parte del trabajador, por razón de la cuarentena, se recomienda también que exista una justificación para ello, ¿no? Eso como salvaguarda de no solamente los intereses de la empresa, ¿no? Sino que el trabajador también pueda tener toda la información correspondiente, ¿no? Claro, perfecto. Ahora, en ambos casos, para complementar, aquel trabajador a quien no se le ha renovado el contrato a plazo fijo, como aquel trabajador a quien se le ha cesado por no haber superado el periodo de prueba, el plazo que tienen las empresas para pagar la liquidación de beneficios sociales no se ha visto suspendido. Habrá que pagarle dentro del plazo de 48 horas desde que sucede cualquiera de esos dos eventos. En el caso del periodo de prueba, sí es que ha superado el mes, evidentemente, ¿no? Claro, ¿y qué pasa con los contratos? También acá es una pregunta que nos hacen, ¿no? Y con respecto al tema de los contratos a jornada parcial, ¿no? Bueno, en principio, que si es que laboran menos de 4 horas, ¿no? Bueno, tal como lo establece la ley de productividad y competitividad laboral, no tendrían derecho a esta protección contra un despido arbitrario y de repente las empresas podrían extinguir los vínculos laborales de los que son a jornada parcial. Sí, pues la legislación vigente no excluye a los trabajadores part-time tanto de protección contra el despido arbitrario como protección contra el desempleo, ¿no? Porque tampoco tienen CTS, ¿no? Exacto. Entonces, escenario actual como en cualquier escenario, ¿no? Los trabajadores part-time no tienen esa protección ni ahora ni en un escenario, digamos, normal, digamos, ¿no? Ah, perfecto. Y con los contratos que se vencen, ¿no? De repente ahora en marzo, en abril, y de repente los trabajadores que no han podido hacer trabajo remoto, ¿no? Por la actividad o las funciones que ellos realizan, y no tengan cómo compensar esas horas dejadas de laborar, que es lo que establece la norma, una licencia con goce compensable, ¿no? Sería válido de repente el descuento de su liquidación por esos días que de repente no pudo devolver. Claro, como lo dije al comienzo de esta charla, el término compensable apunta más a la recuperación del tiempo, ¿no? El tiempo que digamos que no he prestado servicio, sin embargo me van a remunerar, ¿no? Hay escenarios en los que no va a ser imposible, mejor dicho, recuperar el tiempo porque el trabajador va a cesar antes que se inicie la posibilidad de compensar, ¿no? Entonces, en esos casos, ante la imposibilidad de recuperar el tiempo, ¿de acuerdo? Surge la figura, digamos, de un pago, un pago en exceso, ¿no? Al trabajador, porque habría recibido un pago por un tiempo que no trabajó y que tampoco recuperó, ¿no? Entonces, creemos nosotros que sí correspondería el descuento correspondiente de alguna suma que la empresa le deba al trabajador, que no sería otra más que los beneficios sociales, ¿no? Y si no tiene beneficios sociales porque tiene menos de un mes, por ejemplo, tendrá que hacer de la remuneración correspondiente por esos días. Ya, perfecto. Con respecto al tema de la compensación, ¿no? De esta licencia compensable, ¿cuáles serían las opciones, no? Porque tú como muy bien lo has dicho, en los medios se habló de muchas figuras, ¿no? Se establecieron diversas salidas, ¿no? Diversas opciones. Se habló mucho de otorgar vacaciones, ¿no? De forma, inicialmente antes de las normas posteriores
se habló de las vacaciones unilaterales, porque si bien la norma te faculta a la empresa a determinar cuál es la oportunidad del goce de las vacaciones, ¿no? Entonces, ¿qué tan válido sería estas vacaciones, ¿no? ¿Qué tan válido sería el otorgamiento también de esta figura que también ofrecen como opción de compensar con una licencia sin goce de haber posterior, ¿no? Lo cual, bueno, solo te traslado la pregunta, ¿no? Porque ya hay una opinión al respecto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que podríamos hacer ahí, no? Podríamos de repente compensar también con la acumulación de las horas extras que tenga pendiente de compensar de repente un trabajador, o es que simplemente, como lo ha señalado la norma y como se lee de repente en la redacción, el tema de que firmemos un acuerdo ya vale todo, ¿no? Claro, respetando los derechos, porque los derechos laborales son irrenunciables, ¿no? Pero digamos que de los que se pueda disponer, eh, si hay acuerdo, podríamos hacer cualquiera de estas figuras, ¿no? Claro, sí, sí, sí se ha escuchado mucho en los medios, ¿no? De varias formas o mecanismos que estarían ideando las empresas para compensar esta licencia con goce de haber, ¿no? Se ha escuchado, como tú bien señalas, Irina, compenso una licencia con goce con una licencia sin goce, ¿no? O a cuenta de vacaciones, ¿de acuerdo? A ver, empiezo con la primera, ¿no? La Ya, figura de claro. la licencia sin goce creería yo que es inviable, ¿no? Porque en buena cuenta, si yo cambio una licencia con goce por una licencia sin goce, en algún punto ese trabajador va a tener 15 días que no son remunerados, ¿de acuerdo? Y no es la idea, ¿no? Lo que tiene que suceder es que el trabajador recupere el tiempo, ¿de acuerdo? Pero no puede perder el dinero, a menos el caso del cese que ya hemos conversado, ¿no? Pero, digamos, si el trabajador va a recuperar el tiempo, no es posible que al mismo tiempo pierda el dinero, lo que sucedería si toma una licencia sin goce de haber, ¿no? Entonces, desde ya yo considero que esa fórmula es inviable, ¿no? La segunda fórmula que también se escucha es las vacaciones, ¿no? Bueno, nuevamente decir que el objetivo que ha tenido esta norma es que estos días de marzo, ¿no? No sean aplicados a cuenta de vacaciones, ¿no? Entonces, si estos días no pueden ser aplicados a cuenta de vacaciones, tampoco pueden ser aplicados estos mismos días contra vacaciones en otro momento, ¿no? Entonces, la prohibición no debe ser entendida como que solamente en este momento puedo aplicarlas a vacaciones, ¿no? No solamente ahora, sino también en el futuro. No puedo aplicar estos días contra vacaciones, ¿no? Aun cuando haya acuerdo con el trabajador o el empleador así lo determine, en fin, ¿no? La idea de esta compensación es que sea acordada, ¿no? Evidentemente, eh, y digamos que el trabajador no se vea perjudicado, ¿de acuerdo? Eso es lo que más o menos busca la norma, ¿no? Esperemos un poco, ¿no? Esperemos un poco, yo también sugeriría, ¿no? Esperemos porque se van a emitir nuevas normas, por ejemplo, desde ya, ¿no? La que amplía por los 13 días de abril, y no sabemos si es que va a contener algún tipo de regulación al respecto, en fin, no lo sabemos. ¿No? En todo caso, cuando tengamos un panorama mucho más claro, ¿de acuerdo? Vamos a poder saber si es que esta segunda figura de las vacaciones va a poder ser viable o no, ¿no? En principio, con lo que tenemos ahora, de pronto me inclino por pensar de que no, ¿no? ¿No? Entonces, pero insistiré en que mejor esperemos un poco más, ¿no? Claro, porque hasta ahora estamos entendiendo que digamos que la posición que se está tomando en el gobierno es que solo va la licencia con goce compensable, ¿no? Eso es lo que Exacto, se ha querido imponer, ¿no? O sea, todo este tiempo, si es que no puedes hacer trabajo remoto, entras en un tema de licencia con goce compensable de forma posterior, ¿no? exacto. O sea, y Bueno, veámoslo entendemos como que esa tú es la también señalaste, posición, ¿no? Irina, claro, veámoslo como las horas extras, ¿no? Digamos, es como si un trabajador hubiera acumulado 15 días de 8 horas, horas extras, ¿no? Es decir, 120 horas, digamos, ¿no? Entonces, imaginemos que son 120 horas extras, ¿no? Miremoslo así, ¿no? Entonces, el plan sería compensar esas horas extras luego con otro mecanismo que se pueda acordar, ¿no? Hay que verlo de esa manera, ¿no? Por ahora, no sería recomendable las vacaciones por ahora, no lo descarto en el futuro, ¿no? Pero por ahora la respuesta sería esa. Lo que sí es inviable desde ya es la licencia sin goce, ¿no?
¿Y qué pasa con las empresas que inicialmente, pues, ante la ambigüedad, la falta de normativa, ¿no? Eh, ya dieron vacaciones, ¿no? Digamos que mediante acuerdo, ¿no? Digamos que en el escenario entiendo de que fueron unilaterales, ¿no? Esas vacaciones podrían después para la posición oficial, podría de repente discutirse, ¿no? Y que deberían haber entrado ahí la licencia con goce compensable, ¿no? Pero digamos que sí existió acuerdos. Hay dos escenarios, las que fueron unilaterales antes de las normas que aclaran y las que se dieron mediante acuerdo, ¿no? ¿Serían válidas? A ver, la primera, o sea, según la norma de vacaciones, el empleador en última instancia decide cuándo sales de vacaciones, la primera opción de las vacaciones unilaterales por parte del empleador, dada la coyuntura, descartado, ¿de acuerdo? ¿Ya? Si es por acuerdo de las partes, evidentemente no estamos en un escenario igual al anterior, ¿no? Porque aquí ha habido un acto de disposición por parte del trabajador de su descanso vacacional, ¿no? Entonces, y no sería tanto una renuncia, ¿no? Porque finalmente está gozando de las vacaciones, claro, en cuarentena, pero estaría gozando de vacaciones, ¿no? Digamos que en principio no sería inviable, ¿de acuerdo? No sería inviable, pero insistiré que esperemos un poco cómo se desarrolla la nueva normativa que pueda Y emitirse. para continuar ahí un poco con el tema de las vacaciones, ¿no? ¿Qué pasa con estos supuestos que tenemos de trabajadores que, por ejemplo, salieron de vacaciones desde el 10 de marzo, ¿no? Y de pronto el 16 ya nadie puede salir de su casa, ¿no? ¿Qué pasa con esas vacaciones? Ya entendemos que desde el 10 de marzo ya la relación laboral está suspendida, ¿no? Entonces, si hay otra condición que entra, como ya la relación laboral está suspendida, ¿se mantiene suspendida o la posición sería de que desde el 16 ya tendría que entrar, mutarse eso a licencia con goce de haber compensable? Claro, digamos, ese trabajador que salió de vacaciones el 10 de marzo cuando todavía no se había declarado esta emergencia nacional, ¿de acuerdo? Y, por ejemplo, se había establecido que goce vacaciones del 10 al 20 de marzo, la cuarentena lo pilló justo en el medio de las vacaciones, ¿no? Entonces, en ese caso, tanto los días comprendidos entre el 10 y el 15 como del 16 al 20 siguen siendo vacaciones, ¿de acuerdo? Es decir, porque el acuerdo no solamente se celebró, ¿no? Sino se venía ejecutando desde antes de iniciada la cuarentena, ¿no? En ese caso, hasta el 20, en el ejemplo, hasta el 20 de marzo son vacaciones y a partir del día 21 será licencia con goce de haber, por ejemplo, ¿no? O trabajo remoto, en fin, ya según las alternativas que da la norma, ¿no? Ah, perfecto. ¿Y cómo sería en el supuesto de que tanto el trabajador como la empresa, como sucede en muchas empresas, ya se habían programado las vacaciones, pero estas vacaciones se habían programado, a ver, pongo dos escenarios. Estas vacaciones se programaron desde el 16 de marzo y tenemos otro caso donde las vacaciones se programaron a partir del 20 de marzo, ¿no? ¿Cómo serían esos escenarios? A ver, ambos ejemplos guardan un denominador en común, ¿no? Que la ejecución del acuerdo, es decir, el inicio del descanso, coincidió o fue posterior al inicio de la emergencia nacional, ¿no? Si bien es cierto el acuerdo es anterior, pero como quiera que el inicio coincide o es posterior a la declaración de emergencia nacional, creemos yo que aquí el acuerdo pierde eficacia, ¿no? No es que sea nulo, sino que pierde eficacia. Es decir, como quiera que a partir del día 16 ya no se podía iniciar vacaciones, entonces ese acuerdo quedó sin efecto y esos días será trabajo remoto o en todo caso licencia con goce de haber. Ah, o sea, se dejaría Claro, es un caso sin distinto efecto, ¿no? al del que inició el 10 y terminaba el 20, ¿no? Es un caso Claro. distinto porque el día 16 justo ya venía con vacaciones desde el día anterior, ¿no? Desde días anteriores. Distinto es que yo recién iba a empezar el 16, por ejemplo, o iba a empezar el 20, ¿no? Ahí ya existía, ya estaba vigente la norma de la emergencia nacional, donde ya no cabía vacaciones, sino tendría que ser licencia con goce de haber, ¿no? Ya, pero si fuera que el trabajador sí las quiere gozar porque no quiere compensar después, sí sería Ah, bueno, válido claro. porque el acuerdo Si hay se, ¿no? acuerdo, claro, si el trabajador está de acuerdo, bueno, ya estamos en un escenario distinto, ¿no?
O sea, mientras que el trabajador esté de acuerdo, sería Sería válido, viable, digamos, ¿no? O sería sea, viable. acá la recomendación sería de repente para las empresas que reconfirmen, ¿no? El acuerdo, ¿no? Ante Que esta nueva actualicen el situación, acuerdo, ¿no? 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 Que Que lo actualicen actualicen el con, ¿no? acuerdo, Que sí, y también que vuelvan a eviten, manifestar su voluntad de querer ejecutar el acuerdo, por así decirlo, ¿no? claro, y que eviten condicionarlo, ¿no? Porque puede darse como que se da algunos malos empleadores, por ejemplo, condicionan al trabajador, le dicen acepta estos días de vacaciones, si no, no te renuevo el contrato, ¿de acuerdo? Claro, Entonces, evitemos esas situaciones porque ya no sería una manifestación de libre voluntad del trabajador, ¿no? habría Sino, una coacción indirecta de por medio, pues, ¿no? efectivamente, ¿no? Ya, ¿y cuál es el escenario con los practicantes, ¿no? Tanto de modalidades formativas laborales o como de repente podamos tener de repente con convenio de Senati, ¿no? Eh, ¿Qué pasa con ellos, no? Porque por ahí también, como bien debe ser escuchado en el medio, se dice de que podemos también aplicarles el caso fortuito o fuerza mayor, ¿no? Porque, claro, el modelo de convenios que maneja el Ministerio de Trabajo, y que es casi el que utilizan todas las universidades y las empresas, ¿no? Contempla dentro de las suspensiones caso fortuito fuerza mayor, ¿no? Pero si lo contempla o no lo contempla, estos convenios podrían suspenderse, estos convenios podrían extinguirse, ya que no existe un escenario como el trabajador donde podemos alegar de repente un tema de despido arbitrario, ¿no? ¿Cuál sería ahí la figura, no? Claro, la norma, digamos, también ha querido incluir a los practicantes, ¿no? También como para garantizar la continuidad de sus prácticas en lo que sea pertinente, ¿no? A ellos también aplicaría las prácticas remotas, vamos a decirlo así, o en todo caso, una licencia con goce de haber también compensable, ¿no? ¿No? Claro, Entonces, eso lo claro, dejó ver, ¿no? Cuando señala la norma ahí de que si la modalidad formativa está dentro del grupo de riesgo, ¿no? Debería dársele una compensión, con otra figura, ¿no? Compensión, compensable, ¿no? Entonces ajá, ahí se entendería que, bueno, si se está protegiendo el grupo de riesgo, los otros practicantes también deberían tener, ¿no? Esta subvención compensable posterior, ¿no? claro, se tendrían que Eh, recuperar los días, ¿no? Claro, pero Claro, el tema también va a ser cómo es que van a recuperar estos chicos, ¿no? Porque digamos que ellos están sujetos por norma a una jornada máxima. Y si estamos hablando de prácticas preprofesionales, estamos hablando de chicos que están estudiando y al mismo tiempo están practicando. Entonces, el tema de la compensación como que va a ser un poco bien difícil, ¿no? Para claro, la realidad, ¿no? claro, porque, digamos, ese estudiante podría acordar que practica los sábados, pero de repente el estudio de abogados o el estudio contable no funciona los sábados, ¿no? O él tiene clase Efectivamente. los sábados y se le va a complicar, ¿no? Ahora, yo partiría de una premisa, ¿no? Eh, la labor de los practicantes, ¿de acuerdo? Y esto sin desmerecer la labor de los practicantes, porque todos hemos sido Claro, practicantes, ¿de todos hemos sido acuerdo? practicantes. Todos hemos sido practicantes, ¿no? No necesariamente es esencial, ¿no? Para la continuidad de una empresa en un escenario como el que nos encontramos, ¿no? Es decir, la continuidad de las actividades para las empresas que realizan actividades esenciales, digamos, en un escenario como el nuestro, tendría que ser cubierta, sí, por los trabajadores, evidentemente, ¿no? Que son los que producen. Un practicante, por definición, digamos en el sentido más puro de las prácticas, ¿de acuerdo? Él está aprendiendo, ¿no? Él se está formando. Aquello que el practicante produce no necesariamente es un trabajo, un fin en sí mismo, no es un trabajo final en sí mismo, sino que pasa por otros filtros, ¿no? Efectivamente. Que en un escenario como el nuestro, la empresa podría prescindir, ¿no? Es decir, ¿qué tan, para resumirlo en una pregunta, ¿no? ¿Qué tan relevante es la presencia de un practicante en un escenario como este, ¿no? Entonces, yo creo que cualquier análisis debería empezar desde ahí, ¿no? ¿No? Claro, el tema es que las empresas te van a decir que finalmente es un costo, ¿no? Porque ya de alguna forma tienen que, digamos, subvencionar por el momento, porque ya sabemos que es compensable, ¿no? Las remuneraciones de los trabajadores, ¿no? Y hay empresas que sí tienen una cartera grande de practicantes, ¿no? Entonces, ¿qué tan viable va a ser? Porque ya sabemos que en la práctica no van a poder devolver las horas, ¿no? Claro, y ojo también ahí una recomendación a las empresas, ¿no? De repente acuerdan con los practicantes para que realicen trabajo remoto o si son actividades esenciales van a estar ahí en la empresa, evitar que realicen las labores de un trabajador, ¿no?
porque eso implicaría la Claro, desnaturalización la del convenio, ¿no? desnaturalización, Por eso efectivamente. nuevamente insisto, ¿no? En un escenario como el actual, ¿de acuerdo? No es que la labor del practicante va a ser la labor ahora de un trabajador dada la coyuntura, no, sí va a seguir siendo practicante y tiene que seguir comportándose como un practicante durante la cuarentena, ¿no? Es decir, digamos, su labor, que no es precisamente, digamos, neurálgica para la empresa, como la de un trabajador, ¿de acuerdo? Porque se está formando. Entonces, preguntémonos qué tan imprescindible es que esté un practicante en un escenario como este, ¿no? Yo creería que la licencia con goce compensable para un practicante tendría que ser digamos, la última salida, ¿no? ¿No? Por regla general, creo yo, un practicante debería tener la licencia con goce, ¿no? ¿No? O en todo caso, que realice prácticas remotas, ¿no? Claro, ¿no? Y lo mismo figuraría pues con el tema de los chicos de Senati, ¿no? Que también tienen el tema este de sus convenios, ¿no? De aprendizaje, Así es. ¿no? Lo otro que también se nos están consultando es qué pasa, volviendo otra vez el tema de las vacaciones, de repente, qué pasa con los que sí tienen programados sus vacaciones ahora en abril, ¿no? Entendamos que la cuarentena se ha establecido hasta el 12 de abril, ¿no? Entonces, en principio, las actividades se deberían reanudar a partir del 13, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con los trabajadores que de repente tienen programadas sus vacaciones el 14 de abril o el 15 de abril para adelante, ¿no? Y sabemos que de repente, o nos proyectamos a que la coyuntura tampoco va a ser para el tema de las vacaciones, porque de repente los vuelos seguirán restringidos, no sabemos, ¿no? O sea, ahí igual en ese caso sí debería respetarse esa programación, ¿no? Porque ya no estaríamos en el estado, en teoría ya no estaríamos en un estado de emergencia sanitaria que está planteado para 90 días. Bueno, sí estaríamos en el caso de la emergencia sanitaria, ¿no? Porque es hasta 90 días que va hasta junio, ¿no? Pero no estaríamos en el tema de la cuarentena, ¿no? A ver, claro, no podemos anticipar el futuro, ¿de acuerdo? No sabemos Efectivamente. qué va a pasar el 12 de abril. No sabemos si al 12 de abril la decisión del gobierno va a ser ampliar una vez más la cuarentena. No lo sabemos, ni podemos anticiparlo el día de hoy, ¿de acuerdo? Pero en principio, como están dadas las normas actualmente y el mensaje del presidente del día de ayer, las labores se reiniciarían, así en condicional, el lunes 13 de abril, ¿de acuerdo? Es decir, volvería todo a la normalidad, así entre comillas, ¿de acuerdo? En ese escenario, solo en ese escenario, si se había establecido un rol vacacional que contemplaba vacaciones a partir del martes 14, miércoles 15, como estaríamos ya en un escenario normal, el trabajador puede salir de vacaciones y como en cualquier escenario regular, ¿no? ¿No? Pero aún no sabemos qué va a suceder, ¿no? Esperemos todos que la cuarentena pueda culminar el 12 de abril, no solamente por un tema de que las personas quieren salir, ¿no? Sino porque hayamos podido por lo menos controlar, ¿no? La propagación de este virus, pero ciertamente no podemos anticipar el día de hoy, ¿no? Hoy yo puedo decir que sí, al 13 de abril reiniciamos y si hay vacaciones el 14, sale el 14, pero no podemos anticiparlo, ¿no? Otra pregunta que nos hacen también, o otra vez con el tema de las vacaciones, es qué pasa con estas vacaciones. Ya, si bien está la línea y la premisa de que entra primero la licencia con goce de haber compensable, que esa es la idea del gobierno, ¿no? Y eso es lo que se ha dispuesto, ¿no? Pero ¿qué pasa con estos trabajadores que ya se les vence sus vacaciones, ¿no? O sea, durante el periodo de cuarentena se vencen las vacaciones, es decir, cuando hablo de vencimiento, me refiero a que si no la toman en esos meses, ya recae en un tema después de intentar por no haber salido dentro del año siguiente, ¿no? En ese caso, bajo ese escenario, habría obligación de la empresa realmente de indemnizar esas vacaciones que se han vencido ante la imposibilidad que tiene la empresa de sacar de vacaciones a los trabajadores. A ver, hoy como están dadas las normas, ¿de acuerdo? El año de corte para las vacaciones no se difiere, ¿no? Esta cuarentena no ha hecho diferir el año que se toma como referencia, que suele ser el día de ingreso, el día de ingreso, para las vacaciones anuales, ¿no? Entonces, imaginémonos nosotros que el corte de un trabajador
es el 15 de abril, por ejemplo, ¿no? Y al día de hoy, ¿no? Al día de hoy, al trabajador se le quedó debiendo 10 días de vacaciones, ¿de acuerdo? 10 días de vacaciones. Estos 10 días no van a poder ser aplicados en estos días de abril, ¿de acuerdo? Salvo acuerdo del trabajador, en estos días de marzo. En los días de abril, bueno, esperemos la norma, pero imaginémonos que tampoco. Entonces, al 15 de abril, que es su día de corte, es muy probable que la empresa no haya podido cumplir con darle ese saldo de vacaciones que quedó pendiente de 10 días, ¿no? Efectivamente. Entonces, en principio, se habría configurado la indemnización vacacional, ¿no? Porque, insisto, que el día de corte anual no se ha visto suspendido, ¿no? Se han suspendido otros plazos, ¿no? De procedimientos, procesos judiciales, pero plazos sustantivos como estos, en principio no están suspendidos, ¿no? Claro, a pesar de ser una imposibilidad en la práctica de la empresa, ¿no? Porque la empresa quisiera sacarlo, pero no Yo puede creo por que, las normas. sí, O yo sea, creo que ya sería en todo caso un tema a ser judicializado, ¿no? Ya a nivel judicial, yo creo que esa sería la vía, en todo caso, para que se discuta si procede o no la indemnización, ya aplicando otro tipo de normas y otro tipo de interpretaciones que solo el Poder Judicial puede claro, realizar. porque sí, efectivamente, ¿no? Porque cuando ya hablamos de indemnización, ¿no? Ya hablamos de el pago por un daño que se ha generado, ¿no? Y realmente en este caso no es que la empresa haya querido generar ese daño, ¿no? Entonces sí sería discutible pues judicialmente, ¿no? Sí, creería Entonces, yo que la vía sería judicial, ¿no? sí, efectivamente, ¿no? Entonces, no sé qué más nos puedas compartir, Álvaro. Ya creo que hemos recogido la mayoría de preguntas que nos han venido haciendo por el chat, ¿no? El tema de las vacaciones, bueno, era la pregunta de rigor, lo de la suspensión perfecta, ¿no? Lo que sí nos ha quedado claro es que la línea de gobierno es licencia con goce de haber compensable, ¿no? Y que las otras fórmulas no deberían para el gobierno poder aplicarse, al margen que sean discutibles, ¿no? Al margen que la posición del gobierno también sea muy discutible por parte de tanto la empresa como los trabajadores, ¿no? Que entendemos que estas normas realmente están beneficiando más que nada a los trabajadores, ¿no? En tema de protección, ¿no? Pero independientemente de eso, ¿no? Sabemos que ahorita hay una gran saturación también de denuncias, ¿no? En la SUNAFIL con respecto a estas figuras de las licencias, ¿no? Y las figuras que se están haciendo en la práctica, ¿no? Como por ejemplo el tema de la reducción de las remuneraciones. Claro, ese es otro tema, ¿no? Que también quería darle unos alcances, ¿no? La reducción de remuneraciones, existen los actos de hostilidad, ¿no? Que están tipificados en la norma, ¿no? Entre ellos está la reducción de remuneraciones, ¿no? Se entiende que el acto de hostilidad se configura cuando el acto de reducción es unilateral, ¿no? Por definición, los actos de hostilidad son actos unilaterales del empleador, ¿no? No podríamos hablar de un acto de hostilidad si el acto es bilateral, ¿no? Una reducción salarial acordada con los trabajadores, en principio no calificaría dentro de un acto de hostilidad porque no es un acto unilateral de la empresa, sino un acto bilateral con libertad de los trabajadores, siempre que no haya coacción, evidentemente, ¿no? Y bueno, existe jurisprudencia a nivel judicial que Sí, ha la convalidado reducción. reducciones salariales en escenarios complicados, ¿no? Donde la empresa está transitando en alguna etapa complicada, como podría ser esta, ¿no? En que los trabajadores, pues, en el afán de poner el hombro, por ejemplo, libremente, ¿no? Sin coacción, acuerdan reducir temporalmente las remuneraciones, ¿no? Entonces, a la pregunta, un acuerdo libre, voluntario de reducción salarial no configuraría como un acto de hostilidad en principio, ¿no? Siempre que, insisto, sea libre, voluntario, y bueno, evidentemente lo que trasunta ahí es una intención de los trabajadores, pues, de mantener la fuente de riqueza, ¿no? Finalmente, de la empresa, como tal, ganan todos, ¿no? Los trabajadores, los dueños, en fin, todos, ¿no? Entonces, en ese afán, yo creería que un acuerdo de reducción libre, válido, no habría inconveniente, ¿no? Claro. Lo otro que también se está consultando, ¿no? Igual te suelto la pregunta, es con respecto a esta figura que hay a veces en los contratos sobre las cláusulas resolutorias. ¿No? Hay contratos que establecen dentro de su estructura una cláusula resolutoria
y ahora se está estableciendo de que la están aplicando, ¿no? O sea, hay que aplicar la cláusula resolutoria porque justo es falsa, ¿no? Entonces, ¿qué tan válido sería esto entendiendo que no es la idea de toda la normativa que se ha estado dando, ¿no? Claro, un poco en línea en la pregunta, una pregunta inicial sobre la no renovación de un contrato a plazo fijo, ¿no? La no renovación de un contrato a plazo fijo o el cumplimiento de la cláusula resolutoria, ¿no? Están asimilados como causales de extinción de la relación laboral, ¿no? Distintas del despido, ¿no? Entonces, si la cláusula resolutoria pues cumple con los requisitos de validez, ¿no? Es decir, que no esté sujeto a la voluntad del empleador, ¿no? Es decir, sino que sea un evento externo, ¿de acuerdo? ¿No? Porque así lo establece el Código Civil también. Entonces, en principio, sería, la respuesta sería similar a la que dimos hace unos minutos, ¿no? Es decir, si es un contrato válido, en fin, no habría alguna contingencia, ¿no? Claro, mientras que tenga validez sería viable, digamos, Exactamente, ¿no? No pierde sus efectos. Ya, exactamente. y lo otro sería con respecto, de repente adelantarnos porque esperemos que de verdad salgan normas posteriores que un poco aclaren este escenario, ¿no? Pero con respecto al tema de la compensación, ¿no? La norma está contemplando que dentro de las facultades que va a tener el empleador, ¿no? Modificar horarios, turnos, ¿no? Esto se entiende de que, por ejemplo, si yo tengo en mi empresa se elaboraba de repente de lunes a viernes, ahora yo voy a establecer un horario de lunes a sábado con la finalidad de que puedan compensar los sábados. O sea, para yo modificar, yo no necesito acuerdo porque la norma en este escenario me lo está facultando, ¿no? ¿Se entiende así? ¿Esa es la lectura? Eh, claro, la norma dice que se puede modificar las jornadas, ¿no? Claro, pero sin embargo, no olvidemos que en las normas generales, digamos, ¿no? Cuando habla de modificación de jornada colectiva, ¿no? Que implique el añadir un día más, ¿no? En algún punto podría ser contestada por los trabajadores, ¿no? Iniciando un procedimiento en el Ministerio de Trabajo, ¿no? Es decir, la medida se va a aplicar, pero yo no sería categórico en decir que los trabajadores no van a poder luego contestar esa medida, ¿no? De alguna manera podrían hacerlo, ¿no? Y ojo que las modificaciones de jornada, bueno, ampliación de jornada, ¿no? En este caso no sería una ampliación, ¿no? Si fuera una ampliación, sí, ¿no? Pero una modificación que incluya más días, digamos que podría ser contestada en algún punto, ¿no? Yo no lo descartaría, ¿no? Claro, porque finalmente para después compensar, todos vamos a superar las 48 horas, ¿no? O sea, muchos se van a ir desplazados, ¿no? O sea, Claro, y pero ojo, cuando claro, se habla de la facultad o sea, queremos entender hasta dónde va a llegar esa facultad de las empresas de poder modificar horarios, turnos, ¿no? Que es justo en varias, hay muchas preguntas al respecto, ¿no? Del público en cuanto a qué tanto se puede modificar, ¿no? O sea, que puedo sábados, o sea, puedo establecer hasta las 8 de la noche, 10 de la noche para que se queden a trabajar y me puedan compensar, ¿no? claro, de hecho la casuística puede ser amplia, ¿no? Pero digamos Sí, claro. reglas básicas, ¿no? Reglas básicas, respetar el día de descanso semanal, por lo menos de 24 horas, como lo señala la norma, ¿no? Sí, claro, eso ¿No? sí. Otra recomendación, que la recuperación se realice, si va a ser en un día distinto al de la jornada ordinaria, por lo menos que en ese día sea en las horas en que el trabajador regularmente cumple su jornada, ¿no? ¿No? Digamos, si yo trabajo de manera regular, soy un trabajador diurno, pues no es muy razonable que me hagan recuperar en un turno nocturno, ¿no? Es decir, Claro, no es muy razonable, ¿no? Entonces, si bien es cierto, o sea, la casuística puede ser amplia, pero hay algunas reglas básicas que tendrían que ser observadas, ¿no? Es decir, la posibilidad de modificar jornadas o establecer los turnos para recuperar, compensar esos días, tendrían que respetar otras normas que, si bien es cierto, no están establecidas en estas normas nuevas, sí son reglas básicas que están en otra normativa que también se sigue aplicando, ¿no? claro, o sea, la idea es que cuando las empresas apliquen sus medidas siempre van a tener que cuidarse de no vulnerar pues los derechos fundamentales, ¿no? Y los derechos de los trabajadores, ¿no? Bueno, esa es la idea, ¿no? Pero, Efectivamente, pero ante todo vale por acuerdo, de repente van a haber algunos excesos, seguramente, ¿no? Algunas arbitrariedades, ¿no? exactamente. Pero, justamente ahí la recomendación es observar, al momento de que nosotros como empresa o los empresarios que nos están escuchando diseñen un plan de recuperación de los días, ¿de acuerdo?
no lo hagan mirando solamente estas normas, ¿no? Sino todas las demás normas laborales que siguen vigentes y también tienen que ser observadas, ¿no? Esa sería la recomendación, ¿no? Claro, pero en sí, cuando nos comentabas de que, claro, todo puede ser discutido siempre por los trabajadores, ¿no? Los trabajadores siempre van a poder discutir todo su derecho, ¿no? Pero digamos que dentro de mis facultades el hecho de yo modificar la jornada y que la modificación de repente incluso del horario sea mayor a una hora, ya implica aplicar el procedimiento de la norma, ¿no? De por sí yo, dentro de mis facultades, lo voy a poder hacer al margen de obviamente que me lo cuestionen, ¿no? Y porque obviamente el objeto de esa modificación o la justificación va a ser pues válida y conocida, que es justamente la recuperación de horas por el tema del periodo de cuarentena, ¿no? O sea, tampoco no va a haber mucho que justificar, ¿no? Porque la justificación ya creo que la conocemos todos, ¿no? Que es el tema de la compensación, ¿no? Entonces, Sí, de acuerdo. ese motivo que va a sustentar, ¿no? Estas modificaciones va a ser el universal, el general, ¿no? Y creo que va a ser el válido, ¿no? Y que es de público conocimiento, ¿no? A ver, es Exacto, o sea, conocido por todos. sí, o sea, no va a haber mucho que fiscalizar ahí tampoco, porque, ¿no? Digamos, ¿no? O sea, sí va a haber, porque de hecho te van a haber denuncias, pero ese va a ser básicamente la justificación de todos, ¿no? Las modificaciones Ojo, de claro, horario se llevan a la compensación, ¿no? claro, en ese tema de jornadas, UNAFIL sí va a cumplir un rol importante, ¿no? Porque va a fiscalizar, pues, que que la aplicación de esta norma, no solamente ahora, sino en un momento posterior, pues no vulnere los derechos de los trabajadores, ¿no? Esa es la responsabilidad de SUNAFIL, ¿no? Claro, porque incluso acá también ya ni siquiera solamente hablamos del simple hecho de compensar horas, ¿no? Porque claro, la casística es grande, va a haber en empresas que les va a ser difícil el tema de la compensación, y también tenemos no solamente las normas laborales, sino también tenemos las normas de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Trabajos que de repente son de alto riesgo, no pueden hacer jornadas extensas, ¿no? Por un tema de reducción de fatiga, ¿no? Minimizar el riesgo, la exposición, etc., ¿no? Entonces ahí también, con el tema de las normas de seguridad, otra vez como que se nos complica, ¿no? Claro, justo por eso decía, ¿no? Cuando las empresas diseñan sus planes de recuperación de días, no solamente miren las normas de ahora, ¿no? Sino que miren todas las demás normas laborales vigentes, incluyendo la que tú bien dices, Irina, ¿no? Las de seguridad, evidentemente. Claro, sí. Bueno, Álvaro, eso creo que hemos recogido todas las preguntas del público. No sé si nos quieras compartir algo más, de repente algunas otras recomendaciones para los trabajadores, para las empresas, ¿no? Sí, bueno, un poco para cerrar, ¿no? Aquellas empresas que, digamos, realizan actividades esenciales y que en estos días están operando, que tomen las medidas de prevención adecuadas, ¿no? Para evitar la propagación entre sus trabajadores. Y entre o sea, ojo, al empleador lo representa el gerente, digamos, los gerentes, que también son trabajadores, ¿no? La seguridad y salud en el trabajo, la salud ocupacional es algo que vincula a todos, ¿no? Es decir, eh, eh, hay que tener mucho cuidado, SUNAFIL va a estar muy vigilante en eso porque estamos hablando de un tema de salud pública, un tema de salud de los trabajadores, que es algo que es prioridad para nosotros como institución, ¿no? Entonces, esa sería la recomendación final, ¿no? Claro, Álvaro, no sé si de repente, ya abusando un poco de tu tiempo, no sé si de repente nos permites un par de preguntas del público que de repente quieren hacer directamente. Unos minutos tendrás. Dos preguntas. Tengo para Dos dos preguntas. preguntas. Sí. Perfecto. Sí. A ver, ahí están gestionando para que se hagan las dos preguntas que están de los participantes. Sí. Álvaro, disculpa, ¿podría Ana, ser? ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hay una duda que, bueno, estoy recogiendo la duda de varios participantes acá, y es respecto al caso de las empresas que deciden proceder con la renovación de contratos que vencen justo en este periodo de emergencia. Y entonces, ante esta imposibilidad de cumplir, en el caso de los contratos a plazo fijo, con la formalidad, quisieran saber cómo deberían manejar este tema, ¿sí? Si bastaría de repente con una comunicación por mail, en donde se indique que después, posteriormente, cuando se reanuden las labores, se va a hacer el tema de la formalización. No sé si nos podrías orientar respecto a eso. Correcto. Bueno,
Sobre eso no se han establecido reglas específicas durante este periodo. Digamos que la norma laboral general dice que la renovación tiene que ser por escrito, so pena de desnaturalización, ¿no? Yo creo que una recomendación podría a las empresas sería utilizar las TICs, ¿no? Las herramientas de correo electrónico, por ejemplo, escanear, digamos, generar los contratos, escaneadas o firma digital tienen, digamos, esa podría ser una recomendación, ¿no? Pero yo sí insistiría en digamos, no saltarnos ese requisito de contrato escriturado y firmado, ¿no? Entonces, claro, por el tema de la desnaturalización, ¿no? efectivamente, ¿no? Tratemos de evitar eso porque no se han establecido reglas específicas sobre ello pero tenemos las herramientas de las tecnologías. Ojo que las normas hablan ahora de trabajo remoto, es decir, claramente el objetivo es utilizar más las herramientas, las tecnologías de la información y comunicaciones, ¿no? Y entre esas materias que se pueden utilizar, usémosla para renovar los contratos también. Okay, gracias. Había otra pregunta ahí, creo que se están conectando para hacer la última pregunta. ¿Sí? Estoy conectando al señor Luis Alberto Capillo. ¿Me escucha, señor Luis Alberto? Señor Luis Alberto, a ver. No he escuchado una pregunta. Señorita Rosa. Buenas, sí, mire, en mi caso, escuché sobre las vacaciones, me correspondió salir desde el 4 de marzo hasta el 18 de marzo. En cuanto a lo que es la suspensión de actividades laborales a partir del 16, quiere decir que mis 3 días, que son 16, 17 y 18, yo los voy a considerar no como vacaciones, ¿correcto? No, sí se van a considerar como vacaciones, porque en el caso de usted comenzó las vacaciones desde antes de la declaratoria de emergencia, ¿no? Antes de la cuarentena. Entonces, Okay. como usted comenzó antes, esos 3 días que le tomó luego de la declaración de emergencia siguen siendo vacaciones. Recién a partir del día 20, en su ejemplo, aplica o el trabajo remoto o la licencia con goce de haber compensable. Correcto, muchas gracias. No tiene por qué. Ya, perfecto, Álvaro, eso sería todo, ¿no? Te agradecemos tu participación, ¿no? Acá todavía nos vamos a quedar nosotros tratando de resolver algunas dudas del público que han quedado, ¿no? Claro, en la línea de lo que se ha señalado, ¿no? En la línea de tener una posición también conservadora, ¿no? Ante la falta todavía de normativa, ¿no? Bueno, sí, evidentemente, ¿no? Yo les quiero agradecer a ustedes por esta participación sobre todo, esencialmente para esclarecer las dudas que puedan tener las empresas en un escenario que nos ha cogido sorpresa a todos, digamos, ¿no? Es decir, a todos los ciudadanos nos ha cogido sorpresa y es bueno aclarar estas dudas y qué mejor que a través de estos espacios, ¿no? Yo les agradezco la oportunidad, Irina, Ana, Bruno y a todo el equipo. Muchas gracias. Muchas gracias, Álvaro. Buenas tardes, hasta luego. Buenas tardes, Álvaro. Bueno, para los que todavía se van a mantener conectados, tenemos todavía la participación de algunos expositores adicionales, ¿no? Para poder esclarecer algunas dudas también con las diferentes normativas que han señalado. Por ejemplo, tenemos el tema de lo que corresponde a la suspensión de plazos que se ha dado, tanto los plazos judiciales, ¿no? Como los plazos administrativos, ¿no? Entonces, en ese caso tenemos, por ejemplo, a Bruno Mercado, que nos va a apoyar, ¿no? Para un poco esclarecer el tema de los periodos de los plazos. Hola, Irina, ¿qué tal? Sí, Bruno, ¿qué tal? Bruno, con respecto al tema de los plazos, queremos por favor que nos puedas ayudar a aclarar, ¿no? En el tema de lo judicial y en el tema de lo administrativo, cuáles son las disposiciones que se ha dado, cuáles son los plazos que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Por ejemplo, con trabajadores que están en procesos de presentar demandas por despido arbitrario, donde sabemos que hay un plazo de ley, ¿no? De los 30 días hábiles.
empresas que están de repente en procedimientos sancionadores ante la SUNAFIL, ¿no? Y que tienen, por ejemplo, que presentar recursos administrativos, ¿no? Como, por ejemplo, apelaciones, etc. o descargos. Entonces, ¿cómo es que se va a computar esta suspensión de los plazos? Bien, en este caso en la norma se ha establecido mediante resolución administrativa la 115 del 2020, ¿no? 15 días de suspensión de los plazos en cuanto a los procesos judiciales. Entonces, son 15 días calendarios, ojo, no son 15 días hábiles que normalmente uno tiene para presentar en todo caso un procedimiento, un proceso ante el Poder Judicial. Si hay algún caso de despido arbitrario, ¿no? Esta suspensión de estos 15 días también se va a aplicar para cualquier tema de despido arbitrario, ¿no? También se va a suspender este plazo por este periodo. Ahora, hay que tener en cuenta que habiéndose ampliado, ¿no?, el día de ayer este estado de emergencia o esta cuarentena por 13 días más, lo más probable es que el Poder Judicial saque una nueva resolución administrativa señalando que se prorroga estos días hasta el 13 de abril, ¿no? Entonces, quedaría suspendido los plazos judiciales desde el día 16 de marzo hasta el 13 de abril, ¿no? Esos serían los plazos hasta esta fecha, en tema judicial, en el Poder Judicial. Ahora, en el tema de temas administrativos, se han emitido las resoluciones 029 y la 026. En la 029 se ha establecido 30 días hábiles para todo tema o toda tramitación que se haya estado realizando a temas administrativos. Entonces, esta norma se estableció con fecha 21 de marzo de 2020, ¿no?, teniendo 30 días hábiles. Este sería hasta el 6 de mayo del 2020, ¿no? Los plazos que van a quedar suspendidos en temas administrativos para la presentación, como tú bien lo decías, temas de apelación, recursos de quejas, otros procedimientos administrativos que se puedan realizar ante la SUNAFIL o el Ministerio de Trabajo, ¿no? Y con respecto al tema de alimentos, que también es otra pregunta que nos han hecho, ¿no? Ahí, cómo es que se va a computar? Eso también se ha suspendido, el tema penal, el tema de juicios de alimentos, ¿no? El tema de penal, hay algunas salas que siguen brindando el servicio, ¿no? Temas excepcionales. Y temas de, por ejemplo, pago de alimentos o temas de demandas de alimentos, se están manteniendo los plazos igual, no hay una suspensión total de estos temas, por el mismo carácter alimenticio que tiene, ¿no? Entonces, por ello es que hay una resolución administrativa del Poder Judicial que señala de que estas se mantienen en funcionamiento y los juzgados de paz letrado aún continúan brindando estos servicios para el tema de cobro de alimentos, por ejemplo, ¿no? Perfecto, Bruno, gracias, ¿no? Ya queda claro el tema también de los plazos. Si alguien tiene alguna consulta con respecto al tema de los plazos, procedimientos, nos puede escribir en el chat para poder dársela a Bruno, ¿no? Ahora, no sé si Ana nos puedes apoyar con un par de consultas que tenemos. Claro. Sí, acá nos están consultando con el respecto al tema de las horas extras, ¿no? ¿Cómo es que si durante este periodo de trabajo remoto también existen horas extras o no, ¿no? Porque tengamos en cuenta que no estamos hablando de teletrabajo, porque ya se ha hecho como que una pequeña diferenciación entre lo que es teletrabajo y lo que es trabajo remoto, ¿no? Entendemos que el trabajo remoto hay un poco mayor flexibilidad. Entonces, ¿cómo es que se va a manejar ahí el tema, por ejemplo, de las horas extras, ¿no? Si es que también se contempla dentro del trabajo remoto o no las horas extras. Bueno, en principio lo que se establece es que este trabajo remoto debe haberse contemplado o establecido, obviamente dentro de un margen flexible, el tema de la jornada que debe cumplir el trabajador, pero obviamente si el trabajador excede la jornada establecida, tendríamos que ver el tema o el supuesto de horas extras, ¿no? En donde también la norma pues precisa que para lo que son trabajadores de dirección o de confianza no
no aplicarían, porque ya sabemos pues que ellos no están sujetos a una jornada máxima, ¿no? Entonces ahí entenderíamos de que no, sí podrían computarse o no las horas extras, para aclararlo. Sí. Sí podrían computarse las horas extras, ¿no? Bueno, las cuales en principio tendrían que ser, pues, de acuerdo a lo que se establezca, pagadas, ¿no? Con las sobretasas correspondientes o en todo caso, ¿no? Incluso tenemos, hay muchos trabajadores que están haciendo incluso jornada nocturna, ¿no? Porque hay actividades que sí ahora tienen mayor afluencia, ¿no? Hay actividades que están, ¿no? Como, por ejemplo, como temas de sistemas, plataformas, ¿no? Ese giro de negocio que ahora sí está muy activo y que no descansa por dar soporte, ¿no? Entonces tenemos trabajadores ahí también en jornada nocturna, ¿no? Y como bien creo dijo Álvaro, ninguna norma ha sido dejada sin efecto, ¿no? Los derechos laborales se mantienen, ¿no? Lo que han salido es simplemente algunas normas para esta situación de emergencia, pero ninguna norma en principio ha sido dejada sin efecto, ¿no? Exacto. Tenemos también una pregunta de Patricia Bellido. En parte ya fue resuelta por Álvaro. Ella pregunta si se puede reducir remuneraciones, si hay acuerdo entre las partes. No nos olvidemos que la ley 9463, si bien es cierto es una norma antigua, de los años 40, esta todavía se encuentra vigente, ¿no? Y en ella se establece que en la medida que haya acuerdo entre una empresa y su trabajador, pues puede proceder la reducción de remuneraciones, y esto ha sido también validado en diversos pronunciamientos, ¿no? Judiciales, incluso uno de ellos, en una casación que mencionó incluso Álvaro y lo precisaste tú, Iri, que es la 489-2015 Lima, señaló pues que la reducción de remuneraciones resulta válida incluso en dos supuestos. Cuando hablamos de una reducción consensuada, es decir, cuando hay acuerdo entre la empresa y el trabajador, pero también cuando estamos frente a una reducción no consensuada, sí, en donde la rebaja es dispuesta solamente por la empresa, pero en ese caso se precisa que esto debe ser una medida excepcional, es decir, solo puede suceder pues, frente a alguna ocasión especial, y además debe ser razonable, ¿no? No debe pues, comprender una reducción desmedida de la remuneración del trabajador, ¿no? Bueno, creo que con esta pregunta ya cerramos nuestro conversatorio, ¿no? Vamos a aperturar otra fecha para seguir hablando de diferentes temas, ¿no? Estamos a la espera de la norma que está estableciendo las nuevas medidas, que seguramente será publicada en estos días, esperemos que se publique el día de mañana, ¿no? Porque muchos nos consultan sobre cómo es que se va a manejar este tema del subsidio, que se habló, ¿no? El tema de que ya no se va a descontar la AFP, ¿no? Todas esas precisiones las vamos a tener, pero realmente necesitamos todavía que se emita la norma para poder pronunciarnos al respecto y poder de repente también tener nuevamente la participación, ¿no? De una posición oficial que nos pueda de alguna forma esclarecer algunos puntos que si bien pueden ser discutibles, ¿no? Porque entendamos que también la posición que de repente ahorita mantiene la SUNAFIL o el Ministerio de Trabajo seguramente va a ser cuestionada también por las empresas, ¿no? De forma posterior, ¿no? Nos da por lo menos una línea de por dónde ir y por lo menos tener de repente una posición un poco más conservadora tal vez, ¿no? Para no cometer arbitrariedades que después vamos a tener que ir subsanando, ¿no? Cuando salgan algunas normas que seguramente saldrán aclaratorias, ¿no? Entonces les agradecemos su participación, ¿no? Y ya les estaríamos comunicando para el próximo conversatorio que tengamos, ¿no? Bueno, buenas tardes a todos y muchas gracias.